Por ello doy la bienvenida a esta Ruta 2024 a Humberto Morgan, aspirante a alcalde de Álvaro Obregón, con quien voy a platicar sobre sus aspiraciones, proyectos políticos para esta demarcación y también de su trabajo como vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Humberto, gracias por estar esta tarde con nosotros. Por el contrario, Blanca, muchas gracias y por supuesto a la amable audiencia. Gracias, Humberto. Cuéntame cómo estás viendo pues, la seguridad en estos momentos aquí en la capital del país, porque ha bajado la incidencia delictiva. Ha bajado de manera muy afortunada. Yo creo que el trabajo del secretario García Harfuch ha sido preciso. Lo vemos como un representante de los funcionarios públicos entregado con vocación de servicio y sobre todo con mucho profesionalismo y con una amplia trayectoria en el tema de seguridad. Por eso es que ha bajado de una manera muy sistemática desde que llegó él. Los homicidios dolosos, el robo a transeúnte, lo mismo el robo a vehículos y accesorios. Es decir, vamos por una muy buena ruta, pero hay que mantenerla y hay que seguir afinando otras capacidades en términos presupuestales, ¿no? Creo que lo que el jefe de gobierno, Martí Batres, es una sugerencia muy respetuosa, tiene que apoyar. Mucho es el tema de que crezca la subsecretaría de Tránsito, en el ánimo que tiene muy pocos elementos y uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad, como todos sabemos, pues es el de la movilidad. Sí. Necesitamos más vehículos, necesitamos más grúas, se necesita sobre todo más personal. Y aunque se ha hecho un esfuerzo muy importante, entiendo, desde subir los salarios, la universidad de la policía, sí, pero aún así hace falta más elementos en este rubro específico de tránsito y de movilidad. Claro. Tú eres especialista también en temas de seguridad, has estado incluso en varios gobiernos de la Ciudad de México. Sí, así es. ¿Qué le recomendarías o qué nos falta en materia de seguridad aquí en la capital del país en cuanto a la estrategia? Bueno, yo creo que se va muy bien en el tema de la estrategia. Sí me parece un tema más de recursos. Me parece que el secretario Harfuch ha planteado una ruta precisa desde que con la jefa de gobierno entonces, Claudia Sheinbaum, incorporaron ya como una tarea específica que hoy es a nivel de la Constitución de la Ciudad de México y de los ordenamientos legales de la Ciudad de México, el tema de investigación. Sí. También por eso es que ha habido un avance muy significativo, porque antes la policía su única función era ser preventiva y reactiva. Justo. ¿No? Entonces hoy hay elementos que permiten un andamiaje institucional muy serio. Un marco legal también. Y un marco muy serio, muy establecido, pero creo que salvo un tema de recursos, se está incorporando la tecnología de una manera muy importante también a la Secretaría. Probablemente mi sugerencia sería la construcción de una policía asertiva. ¿A qué me refiero? Me refiero que el primer respondiente, es decir, generalmente el patrullero es el primer servidor público que cuando hay un robo, cuando hay un asalto, cuando una persona se pierde, se extravía, etcétera, es el primero que llega, ¿no? Y me parece que una policía asertiva pudiera tener una actividad, es decir, un catálogo de actividades mucho más amplia para, por ejemplo, cuando se pierden los adultos mayores, nos pasaba mucho en Polanco, por ejemplo, tener los datos precisos para saber que hay un instituto específico, cuáles son los procedimientos, porque hay muchos de los elementos, por ejemplo, que no lo conocen, o en los temas de intermediación, en los que también se ha avanzado mucho. El policía ya no es aquella persona sin criterio, hoy la propia formación como licenciados y con la experiencia les ha dado una gran posibilidad de intervenir y de tener una visión humana para atender. Creo que son de las mejores policías, bueno, la mejor policía del país. Exactamente. Sin duda. Oye, Humberto, y en aras de tener una mejor ciudad en materia de seguridad y en otras tantas de las que también pues un político tiene que trabajar, has creado el Manifiesto Ciudadano, sobre todo en Álvaro Obregón, en esta alcaldía, recogiendo incluso pues todas las soluciones, pero también las problemáticas de los vecinos, de empresarios, de comerciantes. Cuéntame de esto porque lo acabas de lanzar apenas en mayo. Efectivamente, bueno, es una iniciativa muy interesante que nace de la experiencia como, digamos, primero como ciudadano. Sí. Yo me incorporé a la participación ciudadana y política desde muy joven. Me tocó aquel fenómeno violento y
pues complejo que se llamó el de los chavos banda. El de los ¿no? panchitos. El de los panchitos. Sí. Después, por una lógica natural, me incorporé al gobierno, he sido legislador, he sido delegado en Miguel Hidalgo, he trabajado muchos años en gobierno y poniéndonos en los zapatos del ciudadano y del funcionario público, me parece que tenemos que cambiar ya la lógica de gobierno, ¿no? Lo que yo veo hoy con los alcaldes de la Ciudad de México es que mantienen los mismos programas, es la misma inercia, ¿no? Te voy a dar un dato muy sencillo. Dice un buen filósofo surcoreano que vive en Alemania, Byung Chul Han, que el siglo XX fue el siglo de las enfermedades, digamos, fisiológicas o del cuerpo, claro, en términos de la diabetes, de la hipertensión, etcétera. Pero el siglo XXI es el siglo de las enfermedades mentales, Sí, del cierto. bullying, de la depresión, Sí. de Y la lo vimos también en bipolaridad. pandemia, cuando se exponenciaron. Por supuesto, pero me da mucha inquietud que los propios alcaldes de la Ciudad de México no han cambiado esa lógica de decir, bueno, hoy tenemos nuevos requerimientos, no tengo atribuciones en cuanto a poner clínicas, etcétera, pero sí programas de ayuda, líneas telefónicas, por ejemplo. Otro tema fundamental. Qué bueno que haya apoyos económicos para jóvenes, para madres solteras, pero tenemos que pasar a un nuevo estadio, es decir, darle un brinquito, subir otro escalón, para que eso que se apoya a estas personas, y muy bien hecho para evitar más, digamos, la brecha entre la pobreza y la riqueza, tiene que ya exigir otros elementos para capacitar a las madres Claro, solteras, no solamente darles ¿no? el recurso. Por supuesto, sino buscar que los jóvenes se integren, aprender música o a otras actividades que permitan y que la propia gente entienda que al darle ese apoyo no solo está evitando personas con problemas mayores, sino que está redituando también para la alcaldía o para la ciudad. Claro. En ese sentido, lo que hemos venido haciendo, Blanca, es literalmente mapear los problemas de Álvaro Obregón, una alcaldía, la tercera con mayor población de la Ciudad de México, aproximadamente 750,000 habitantes, donde uno de sus problemas más complejos es un tercio de jóvenes de su población, 82 kilómetros de barrancas, 13 presas o vasos reguladores de agua que están absolutamente contaminados, ¿no? Y los gobernantes, en lugar de buscar una sincronía entre el área central y la alcaldía, Claro. se están peleando. Sí. Y los únicos que están pagando los platos rotos Son los pues son los vecinos. claro. Entonces, a partir de eso, también nos estamos encontrando con mucha gente, bien lo decía, Es decir, sindicatos. estás caminando literal a la alcaldía Álvaro Obregón Sí. a recoger pues toda la problemática que te cuentan los vecinos. Sí, y algo más, ¿no? Porque cuando vas en campaña, vas recogiendo todas las solicitudes, pero generalmente no tienes el tiempo de preguntar, oiga, ¿y cómo se le ocurre a usted? ¿Qué sugerencias Claro. me da? Que a veces las soluciones las tenemos los vecinos que vivimos. Sin el duda. problema. Y además la calidad moral porque la están padeciendo, porque tienen el derecho de exigir. Pero hoy, Blanca, tenemos un problema complejo porque mi impresión es que los gobernantes ya no quieren ser gobernantes, quieren ser estrellas de TikTok, Ya de sé, Facebook, ¿no? Y cuando gobiernas desde esas redes sociales, lo que haces es una simulación. Claro. Vendes imágenes que no necesariamente se corresponden con la realidad. Claro. Y la idea de este manifiesto ciudadano es que, llegado el momento, el próximo año, se tenga un verdadero atlas de deficiencias, pero también de soluciones, y eso integre un verdadero plan de gobierno, ¿no? Que no va a ser construido en la inmediatez, que te vas a ahorrar la curva de aprendizaje que generalmente nuestros alcaldes y Humberto, funcionarios... ¿por qué quieres ser alcalde de Álvaro Obregón? Bueno, primero porque nací ahí, ¿no? Ese es el primer elemento que tengo, que es fundamental. Segundo, porque durante muchos años fui servidor público, ahora ya no lo soy. En 2018 decidí hacer un pequeño alto en esta función. Y me he dado cuenta que estamos como en un gran hoyo de gobernabilidad. Nuevamente repito, el servidor público
que su tarea sería precisamente enaltecer la política, que es buscar vías, consensos. No lo hace, está perdido y se está bronqueando porque quiere ser y dar el siguiente paso. Claro. Por otro lado, este fenómeno de las redes sociales, que son una especie de cuchillo de doble filo, porque sirven mucho, pero en su lado negativo, digamos, pues lo único que generan es una simulación. Claro. Oye, ¿no? Humberto, ¿lo harías de la mano de un partido político? ¿Lo harías como candidato ciudadano en 2024 para buscar la alcaldía? ¿Cómo lo estás pensando? Seguramente desde un partido político. ¿Te ha buscado alguno o has buscado He platicado con muchos. ¿Con He platicado con muchos, lo mismo con Morena, con Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Pero seguramente hoy, como vivimos esta bipolaridad o este contraste entre partidos políticos, entre el Frente y Morena, el ciudadano, una candidatura independiente tiene muy pocas posibilidades, en muchos sentidos, ¿no? Creo que legalmente están diseñadas para que sean así como simbólico, pero con pocas posibilidades reales de participar. ¿Te ves abanderando esta candidatura por algún partido político, por estos que nos acabas de comentar? Sí, por supuesto. Sí, sin duda. Creo que eso es lo que va a pasar. Seguimos trabajando mucho. Y ahora lo que resta pues es seguir abonando en el tema de la seguridad y seguir reuniéndonos con vecinos para llegar a construir un gran documento que permita tener una visión verdaderamente ciudadana y que no sea como una barnizada en época de campañas. Ya no aguantamos más así. Ya no más. Humberto Morgan, muchísimas gracias por venir esta tarde al estudio. Mucha suerte y ya después pues te vienes otra vez a platicarnos. Con mucho gusto. Vas a ser el candidato a algún partido político, qué vas a hacer, cuáles son tus planes, en qué terminó este manifiesto ciudadano en la alcaldía Álvaro Obregón, que se va a convertir en este plan de gobierno. Efectivamente. Muchas gracias. Y al contrario, Blanca. En las páginas del Heraldo. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias, muy amable. Pues ahí la información.